Horrek esaten dit baietz, hasteko. Egun on, buenos días a todos y a todas, virtualmente siquiera. En primer lugar, queremos mostrar nuestro estupor por lo que ayer sucedió en la Comisión de Reconstrucción Económica de la mano del PSOE. Ayer, tras haber apoyado nuestra enmienda para incluir en el texto la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, el señor Simancas, retorciendo el reglamento, impuso una nueva votación de dudosa legalidad, en contra incluso del criterio del letrado, haciendo rectificar a su portavoz en la comisión para finalmente votar en contra de la derogación de la reforma laboral junto con el PP y con Ciudadanos.
En estos momentos estamos analizando jurídicamente la legalidad de lo que ayer ocurrió, ya que tenemos serias dudas de la validez de esa segunda votación que forzó el señor Simancas. Lo que ocurrió ayer en realidad es que el Partido Socialista Obrero Español salvó y apoyó la reforma laboral del Partido Popular, una reforma que una amplísima mayoría social, tanto en Euskal Herria como en el Estado, quiere derogar. El PSOE volvió a dar la espalda a la ciudadanía y a la clase trabajadora para alinearse con la derecha. Esto es lo que ocurrió. Y además el PSOE mostró también la poca fiabilidad que tiene, lo poco que vale su palabra. Por contra, nosotras somos de palabra en Euskal Herria Bildu y por eso quiero asegurar hoy desde aquí que no cejaremos en nuestro compromiso con hacer respetar y ampliar los derechos sociales y laborales de las mayorías sociales y populares. No vamos a permitir que, una vez más, la crisis la paguen los de siempre, la crisis la pague la gente, y ese es nuestro compromiso, un compromiso firme que mantendremos y creemos, además, que el PSOE ha perdido credibilidad para poder afirmar lo mismo que estoy afirmando ahora en este momento. Ayer, en la última comisión para la reconstrucción, el viernes, me refería al viernes, el próximo viernes, llevaremos. Tengo un lío de días. En la próxima comisión para la reconstrucción, la comisión final que va a haber para la reconstrucción, vamos a volver a llevar la derogación de la reforma laboral y esperamos que tanto el PSOE como el PNV rectifiquen en su postura. Porque si no es así, quedarán claras dos cosas en este terreno: que la palabra del PSOE no tiene validez, no tiene ninguna validez, y que estarán salvando y apoyando directamente la reforma laboral del Partido Popular. Y también esperamos que tanto el PSOE como el PNV rectifiquen su posición contraria a establecer pensiones mínimas de 1.080 euros, a prolongar los ERTE o a poner en marcha un impuesto a la riqueza y a la banca. No entenderíamos que se posicionasen en contra de mejorar las condiciones de las trabajadoras y de los trabajadores o los pensionistas para proteger, una vez más, a los ricos y a los banqueros. Nos tememos que el PSOE ha decidido apostar por la derecha, por pactar con el PP y Ciudadanos, asumiendo así que el Gobierno apuesta por respaldar las políticas que le pone encima de la mesa la derecha. Es cierto que este escenario complica mucho cualquier posible futuro en términos de izquierda y progresistas, y no será porque no lo hayamos advertido. Euskal Herria Bildu ha actuado con responsabilidad todo este tiempo. Hemos dado oportunidades a este Gobierno, pero lo que estamos viendo las últimas semanas hace muy difícil seguir en este camino. Finalmente, queremos trasladar un mensaje muy claro. No somos compatibles con la derecha, no lo somos. Lo repito, Euskal Herria Bildu no es compatible con la derecha y sus políticas, y no podemos estar nunca en la misma ecuación. Es muy difícil que esto ocurra, por no decir imposible. El PSOE y el Gobierno deben elegir o la derecha y sus políticas neoliberales o la izquierda y nuestras políticas para mejorar la vida de la mayoría social. Tienen hasta el viernes para poder rectificar y cambiar de postura. Esperamos que elijan bien y Euskal Herria Bildu actuará como lo ha hecho siempre, en consecuencia. Euskaraz egingo dut orain. Lehenik eta behin gure harridura azaldu nahi dugu atzo Kongresuan gertatutakoa, komisio horretan gertatutakoari buruz. Atzo PSOEk guk lan erreformaren derogazioa sartu ondoren tekstoan eta horren alde bozkatu ondoren beste bozketa bat inposatu zuen, eta gainera legealdetik oso eztabaidagarria den bozketa bat. Baita ere letraduaren iritziaren kontra egin zuen, eta ekintza honekin, bozketa honekin, Alderdi Popularra eta Ciudadanosekin batera kokatu zen lan erreformaren derogazioa ez bozkatzeko eta ez babesteko. Juridikoki ari gara aztertzen noraino dan legala hartutako erabakia eta bigarren bozketa hori, baina azken finean atzo gertatutakoa izan da PSOE berriro
eta oso garbi, era garbian, atzo salbatu intzula eta babestu egin zuela Alderdi Popularraren lan erreforma. Hori da gertatu zena. Ez dela hitzezkoa ere, fidagarritasun gutxi duela ere PSOEk frogatu zuen, guk aldiz gure hitza eman betetzen dugu eta errespetatu arazi egiten dugu eta horretan jardungo dugu hemendik aurrera ere, eta beste aldetik ere beste hainbat enmendakin sartu genituztenak, bertan bera geratu ziren edo PNVk eta PSOEk ere kontra bozkatu zuten, espero dugu, oraindik denbora dute, ostiral arte, denbora dute eta bai PSOEk eta bai PNVk, berriro egin dezatela atzera eta benetako iritzi ona babes dezatela, eta pensio minimoak, 1.040 euroko pensioak babestu ditzatela, erten luzapena ere babestu dezatela, edo aberatzen eta bankuei zortzaien eta eskatu behar diegun nahita nahi ez zerga hori ere hori babestu dezatela. Ez dugu ulertzen ze beste kontrako jokaerari, ze bestela herritarren kontra jarriko dira berriro. Mezu argi bat plazaratu nahi dugu momentu honetan. Gu ez gara eskuinakin konpatibleak, gu ez gara. Eta errepikatzen dut, Euskal Herria Bildu ez da egongo, ez dalako konpatiblea, ez eskuinakin eta ez da beraien politikekin ere. Ezin gara egon ekuazio berdinean, ezinezkoa da. Eta kasu honetan PSOEk eta gobernuak, gobernu espainolak, hautatu egin behar du. Edo eskuina eta beraien politika neoliberalak, edo ezkerra eta gure politikak bizitza eta herritarren bizimodua aldatuko duten eta onerako aldatuko duten politikak. Ostiral arte daukate aukera rektifikatzeko eta jarreraz aldatzeko. Espero dugu ondo aukeratzea eta Euskal Herria Bilduk hortik aurrera horrekin konsekuentea izango da eta horrela jokatuko du ere. Eskerrik asko. Vamos a hacer preguntas ahora. Begoña Fernández de EFE pregunta en qué queda el pacto para la derogación íntegra de la reforma laboral firmado con el PSOE y Podemos tras la rectificación ayer de los socialistas. Bueno, para nosotros el pacto continúa vigente. Es un pacto firmado, como todos sabéis, hay un documento firmado y sellado. Ese pacto está ahí. Todavía no hemos oído decir, por ejemplo, a Podemos, de hecho ayer, por ejemplo, apoyó nuestra petición de reforma laboral, de derogación de reforma laboral, y el PSOE tendrá que decidir y tendrá que aclarar. Y sobre todo, no es tanto que lo aclare con nosotros, sino que lo tiene que aclarar ante la ciudadanía, ante sus votantes, porque no podemos olvidar que la derogación de la reforma laboral estaba en su campaña electoral, en su programa electoral, y realmente si quiere ganar un ápice de toda esa credibilidad que se está dejando por el camino, lo que tiene que hacer es ser fiel a lo que dijo que iba a hacer. Nosotros lo hacemos, nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Ana Sánchez de ABC pregunta en qué situación queda su relación con la coalición de PSOE y Podemos después de que tumbaran ayer su enmienda para derogar la reforma laboral. ¿Se plantean aún así negociar y apoyar los nuevos presupuestos? Es que no se trata de las relaciones que pueda haber entre partidos, es que el tema va mucho más allá y tiene muchísimo más calado, en mi opinión. El tema es que si la política es llevar adelante los intereses de la ciudadanía y llevar adelante los compromisos que has adquirido, es lo que hay que hacer, porque si no, la política efectivamente pues decae como va decayendo, y la confianza y la credibilidad de la política naturalmente pues va decayendo por situaciones como esta. No se trata tanto de la relación que podamos tener, sino de que no se puede faltar a la ciudadanía y a la ciudadanía hay que decirle la verdad y hay que actuar en consecuencia. Eso es todo. Y en cuanto a los presupuestos, naturalmente dependerá del contenido de esos presupuestos. Si son presupuestos de izquierda, para hacer políticas de izquierda, que son las que necesitamos ahora en este momento, todavía más, en este momento después de la pandemia o en este momento de pandemia, que son las que van a salvaguardar el futuro de la mayoría de la población y las necesidades básicas de una parte muy importante de la población, es lo que habrá que hacer. Entonces, dependerá de las políticas que se ofrezcan y los contenidos que se propongan, ahí estaremos o no estaremos. Daniel Hernández, de Radio Nacional de España, pregunta
Respecto a la derogación de la reforma laboral, Óscar Matute ha dicho en Twitter que el PSOE no hace, sino que hay que obligarle a hacer. ¿Qué efectos prácticos tiene esto? ¿Impide el apoyo a EH Bildu en la Comisión de la Reconstrucción? ¿Es una línea roja de cara a unos nuevos presupuestos? Bueno, es un poco lo que he venido diciendo hasta ahora, ¿no? Nuestra actitud es clara y no tiene atisbo de duda. Quiero decir, nadie se va a sorprender de que nosotros lo que vamos a hacer es ajustar nuestro posicionamiento a la realidad que hay y a lo que se nos ofrece. Entonces, dependiendo qué dirección tome esa comisión de reconstrucción y las alternativas que plantee sean para proteger a la ciudadanía, para proteger a las clases populares, o, sin embargo, si son para proteger a la derecha, a los bancos y a los ricos y a quienes siempre ganan, pues naturalmente tendremos una posición u otra. Nos parece que con políticas tibias no se puede combatir a la derecha. Eso es lo que nos parece. Y, bueno, en cualquier caso, la pelota está en su tejado, por decirlo de alguna forma. Es a ellos a quienes corresponde encaminar esta cuestión en una dirección u otra y en función de la dirección en que se camine tendrán un resultado u otro. Marisa Cruz, de El Mundo, pregunta qué valoración le merece la posición de Unidas Podemos como parte del Gobierno, asumiendo los acuerdos del PSOE con Ciudadanos y PP y no buena parte de las propuestas de Esquerra, Bildu o el BNG. Sí, es cierto que ayer en la Comisión de Economía de ayer Podemos no apoyó algunas de nuestras cuestiones y realmente lo lamentamos. Es cierto también que apoyó la derogación de la reforma laboral, que es algo que también llevaba en su programa y que lo ha defendido siempre, contrariamente a lo que ha hecho el PSOE. En cualquier caso, es un poco lo que he dicho antes, las políticas tibias no sirven ni siquiera para convencer a la derecha, yo creo, ¿no? Y, bueno, y cada uno yo creo que tiene que hacer lo que le corresponde hacer y lo que espera y lo que se compromete ante sus votantes que va a hacer, ¿no? Es la palabra dada y nosotras le damos mucha importancia a esto y es la única forma de no hacer políticas erráticas que no hacen más que despistar al electorado y a la ciudadanía en general. Amaia Etxezarretak, ETB-ek, galdetzen dau, berriro bozketan jarriko aldu EH Bilduk bere zuzenketa plenoan, zer eskatuko du lan erreformaren derogazio orokorra, ala Matutek debatean aipaturiko 3 puntuak derogatzea orain? Noski baietz, noski eramango dugula, eta aldugun guztietan eramango dugu aurrera, zenaiz eta akordio bat sinatuta egon, ikusten da, bultzatu egin behar dugula eta gu ere horretarako gaude hemen. Gobernu espainolari bultzatzeko beste politika batzuk egin ditzan eta bere hitza bete dezan. Derogazioa osoa eskatzen dugunean, derogazio osoa eskatzen dugu, baino egia da momentu honetan badaudela horrelako abiapuntu batzuk urgentzi berezia dutenak besteekin aldenduta. Eta horiek dira, atzo azaldu genitunak, eta horien artean ultraaktibitatea dago, konbenioa estatalen gailentzea ere badago hori ezabatzea eta ereak oztopatzea ere bai, ez? Orduan, lehentasun horietatik abiatuko ginateke, baino erabateko derogazioa da, eskatzen duguna, ze beharrezkoa da. Eta Maialen Arratibel, Euskadi Irratitik, EH Bilduk osoko bilkurera eramango du atzo PSOEk, PP eta Ciudadanosek laguntza esatzera bota zuen lan erreforma indargabetzeko ekimena? Bai, uste erantzun dudala, ez nahiko antzekoak dira bi galderak, beraz, erantzuna dago. Bai, jarraituko dugu, gu ez gara geldituko eta esan nahi dut, gure akordioak ez dira hutsalak. Ez dira hutseskoak, ez dira keaz egindako akordioak, gu jarraipena egiten diogu eta ikusten den bezala ere jarraitzen dugu ahalik eta presionatzen gauzatu daitezen beste alderdi batzuk egiten ez dutena, ze egiten dute horrelako akordio bat eta guztiok ahaztu egiten gara, ez? Akordio horretaz eta hainbat urtetan hartutako akordioak bertan bera geratzen dira eta badirudi inori ez zaiola inporta, ez? Gu ez gara horrelakoak. Atzo gertatutakoak agerian uzten du beste behin, gobernuak ez duela esmorik lan erreforma bere horretan indargabetzeko. Uste duzu horrek gaiztotu egingo dituela EH Bildu eta gobernuaren arteko harremanak? Hori gazteleraz galdetu didate, baina kontua ez da harremanak, alderdi batzuen arteko harremanak gaiztotzea,
guk politika behintzat ez dugu horrela kontzebitzen, eta guk uste duguna da egin behar dela hartutako konpromisoak bete araztea, ez? Eta guk gure hauteslegoarekin hartutako konpromiso hori betetzera etorri gara, eta hori da egin behar duguna. Hain sinplea da, batzutan politika nahiko katramilatxua dela, pentsatu daiteke, baino ez da egia. Gauzak asko sinpleagoak dira, eta gauza asko egin daitezke bide zuzenetik joan da, eta bide zuzena gurea dela, uste dugu. Bueno, besterik ez dago, mila esker, jarraitu nahi, eta ongi izan. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Muchas gracias.